Imagínate en un momento de la vida donde todo parece ir mal. Las facturas se acumulan, el desempleo llama a la puerta, los amigos se alejan y, para colmo, los problemas personales se convierten en una carga insoportable. Sientes que no hay salida, que la vida ha perdido su sentido y que cualquier esfuerzo parece en vano. Así es exactamente como Carlos sintió cuando vio su vida desmoronarse ante sus ojos. Siempre fue un hombre trabajador, alguien que creía que el esfuerzo y la dedicación serían suficientes para construir una vida estable. Pero a los pocos meses todo cambió. El trabajo que consideraba seguro fue cortado sin previo aviso. La empresa alegó dificultades financieras y él fue uno de los primeros en ser despedido. Con el despido llegó el impacto inmediato, deudas, facturas atrasadas y una creciente sensación de desesperación. Al principio creyó que podría recuperarse rápidamente. Después de todo, ya había enfrentado dificultades antes. Pero esta vez se sintió diferente. El mercado laboral estaba saturado y cada currículum enviado resultaba en silencio. Cada entrevista programada terminaba con un revisemos tu perfil y nos pondremos en contacto. Pero el teléfono nunca sonó. Con el tiempo, la falta de respuestas empezó a afectarlo emocionalmente. Que fue antes motivación para avanzar convertido en desánimo y duda. ¿Fue lo suficientemente bueno? ¿Había pasado su tiempo? Se miró al espejo y vio a un hombre cansado y sin rumbo. Por si la crisis profesional no fuera suficiente, su vida personal también empezó a desmoronarse. La presión financiera provocó discusiones en casa. Su esposa, preocupada por la inestabilidad, empezó a alejarse. La relación, que alguna vez estuvo basada en el amor y el compañerismo, se convirtió en un campo de batalla de acusaciones y frustraciones. El divorcio fue el golpe final, dejando a Carlos solo en el caos. La depresión llamó a la puerta. Se aisló de todo y de todos. Antes me gustaba hablar con amigos, salir a tomar un café y planificar el futuro. Ahora evitaba llamadas, ignoraba mensajes y pasaba días encerrado en su pequeño apartamento, comiendo lo que había en la nevera. La comida perdió su sabor, los días perdieron su color. Las noches de insomnio se convirtieron en rutina. La ansiedad lo consumía y pasaba horas dando vueltas en la cama, incapaz de descansar. Su mente no se detenía, siempre preocupada por facturas atrasadas y un futuro incierto. Cada amanecer traía consigo una nueva ola de angustia. Y entonces vino lo peor, empezó a cuestionarse su propia fe. Carlos siempre creía en Dios. Crecí escuchando historias sobre resiliencia y testimonios de personas que lograron cambiar las cosas. Pero ahora todo parecía lejano. Si Dios realmente existe, ¿por qué no me ayuda? Ese pensamiento lo atormentaba. Se sintió olvidado, abandonado, invisible para el mundo y para el cielo. Algunas veces intentó retomar sus oraciones, pero las palabras no le salían. Sintió un vacío en su interior. Era como si su conexión con Dios se hubiera roto. El sentimiento de impotencia lo dominaba. Los días pasaron y la situación no hizo más que empeorar. Sin dinero, sin apoyo y sin esperanza, empezó a plantearse dejarlo todo. Ya no había salida. Cada día era una carga, una batalla por encontrar una razón para continuar. Intentó conseguir ayuda, pero las puertas parecían cerradas. Los amigos que alguna vez fueron cercanos ahora evitaban el contacto, tal vez porque no sabían cómo ayudar. La familia, aunque preocupada, no pudo ofrecer el apoyo necesario. La soledad era absoluta. La única compañía era el silencio de un apartamento oscuro y frío, lleno de billetes esparcidos sobre la mesa y recuerdos de una vida que parecía cada vez más lejana. Una noche, mientras miraba el techo, perdido en pensamientos oscuros, algo dentro de él se rompió. Ya no quería vivir así, pero tampoco sabía cómo cambiar su realidad. Fue entonces cuando, en medio de la desesperación, recordó las palabras de su abuela, que siempre repetía cuando era niño. Cuando ya no haya fuerzas, arrodíllate y reza. Al principio dudó. Se sentía alejado de Dios, sin derecho a pedir ayuda. Pero en ese momento de dolor absoluto, al no ver otra alternativa, cayó de rodillas y, con lágrimas corriendo por su rostro, dijo su primera oración sincera en meses. Señor, ya no sé qué hacer. Estoy perdido. Si todavía hay una salida para mí, muéstramelo. Necesito ayuda. Y fue ahí, en ese momento de entrega total, que algo cambió. Por meses, Carlos buscó soluciones a su situación, pero solo encontró puertas cerradas. Cada intento de conseguir un nuevo trabajo resultaba en frustración. El teléfono no sonó, las respuestas nunca llegaron y, con cada negativa,
su autoestima se desplomó aún más. El desmotivación comenzó a dominar sus días, y el Soledad se convirtió en su única empresa. Se preguntó si alguna vez volvería a sentir esperanza. En el pasado, él era un hombre lleno de determinación, alguien que creía que, con esfuerzo y dedicación, cualquier obstáculo se podía superar. Ahora se sentía como un peso en el mundo. El desánimo era tan grande que incluso actividades sencillas, como salir a comprar pan o limpiar la casa, le parecían demasiado difíciles. Las noches eran las peores. Mientras la ciudad dormía, Carlos me sumergí en pensamientos negativos. Revivió los momentos difíciles, recordó los errores que cometió y se preguntó si habría algo que podría haber hecho de manera diferente. El arrepentimiento fue abrumador. El corazón estaba pesado por el dolor de fracaso y otros, ansiedad le hizo perder el sueño. Hasta que una noche, en pleno angustia, cuando todo parecía perdido, recordó las palabras de su abuela. Cuando ya no haya fuerzas, arrodíllate y reza. Fue como un soplo de memoria, algo que no había escuchado en años. De la abuela Carlos siempre le dije que, en los momentos más difíciles, oración era la manera de encontrar esperanza y fuerza para continuar. Al principio dudó. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que oró de verdad. ¿Seguiría escuchando a Dios? ¿Le importaba? ¿Merecía ayuda? Pero, sin otras opciones, y con lágrimas corriendo por su rostro, Carlos se arrodilló por primera vez en mucho tiempo. Su oración no fue ni ensayada ni hermosa. Vino directamente de su corazón, cargado de dolor, desesperación y una última chispa de fe. Señor, ya no sé qué hacer. Estoy perdido. Todo lo que he intentado ha fracasado. Si todavía hay una salida para mí, muéstramelo. Ayúdame a encontrar una manera. Te necesito. En ese instante, algo dentro de él cambió. No hubo ningún milagro inmediato, ninguna respuesta audible, pero sintió una ligereza, como si le hubieran quitado parte del peso que llevaba. Por primera vez en meses, se sintió un poco paz. En los días siguientes comenzó a realizar oración un hábito. Por la mañana, antes de levantarme, pedí fuerzas para afrontar el día. Por la noche, agradecía cualquier pequeña victoria, por pequeña que fuera. Poco a poco, su mente empezó a calmarse y su corazón empezó a fortalecerse. Algo curioso empezó a suceder. Antes, pasaba sus días revolcándose en la autocompasión, lamentando su propio destino. Ahora, empezó a tener pequeños destellos de motivación. Si Dios todavía estaba con él, entonces tal vez todavía hubiera una posibilidad. Decidió que en lugar de simplemente esperar a que algo cambiara, necesitaba actuar. Entonces, comenzó a buscar aprendizaje. Comenzó a ver videos sobre desarrollo personal, a leer historias de resiliencia y tratar de aprender nuevas habilidades que podrían ayudarle a conseguir un trabajo. Con esfuerzo, estableció una rutina. Establece horarios para levantarte temprano, revisar tus currículums y estudiar. Empezó a practicar gratitud, aunque al principio no parecía haber mucho que agradecer. Si me despierto hoy, será una razón para seguir adelante. Lo más impresionante fue que, con el paso de los días, su fe se hizo más fuerte. Empezó a ver pequeñas señales de que no estaba solo. Cada vez que tenía ganas de rendirme, aparecía un mensaje de alguien que me ofrecía una palabra de consuelo. Una mañana, al abrir un libro al azar que estaba en su estante, cayó exactamente en una página que hablaba de la importancia de confiar en los planes de Dios. Las señales estaban ahí. Solo necesitaba abrir los ojos para verlos. Por lo tanto, Carlos comenzó a convertirse en una nueva persona. El hombre que antes solo se arrepentía empezó a buscar soluciones. Todavía no tenía todas las respuestas, pero ahora tenía algo que antes le faltaba: esperanza. El mayor cambio no fue externo, sino interno. Tu corazón, una vez tomado por miedo, inseguridad y duda, ahora empezó a llenarse de coraje. Incluso sin trabajo, incluso sin garantías de que todo saldría bien, ahora creía que era posible cambiar su historia. El camino aún era largo, pero esta vez no caminaría solo. Y, con esta nueva mentalidad, su vida empezó a tomar un rumbo diferente. Meses después, cuando menos lo esperaba, su vida Carlos dio un giro sorprendente. Después de tanto tiempo enfrentando dificultades financieras, desánimo y soledad, algo finalmente empezó a cambiar. Lo que parecía imposible se hizo realidad. Una empresa vio tu potencial y te ofreció una nueva oportunidad. Fue una sorpresa, ya que había enviado tantos currículums y recibido tantos rechazos que casi había dejado de intentarlo. Pero esta oportunidad no llegó por casualidad.
Fue el resultado de su perseverancia, de su decisión de continuar aún cuando todo parecía perdido. En la entrevista de trabajo, Carlos decidió ser honesto. Contó su historia, habló de las dificultades que enfrentó y de la forma en que lo estaba intentando. Resiliencia a través del estudio, fe y de motivación a diario. El entrevistador, en lugar de ver a un hombre derrotado, vio a alguien resiliente, que no se daba por vencido fácilmente. Fue contratado. La alegría que sintió ese día fue indescriptible. Por primera vez en mucho tiempo se sintió valorado, útil y capaz. El trabajo no era el papel de sus sueños, pero era un nuevo comienzo, una oportunidad de reconstruir su vida y, lo más importante, su confianza. Más a giro de vuelta, no sucedió solo en su vida profesional. Algo dentro de él había cambiado profundamente. Se dio cuenta de que el verdadero cambio de vida no se trataba solo de conseguir un trabajo o mejorar las condiciones financieras, sino de transformar tu vida, mentalidad y tu fe. Si antes veía las dificultades como un castigo, ahora las veía como oportunidades de crecimiento. Cada desafío que enfrentó sirvió para hacerlo más fuerte. Cada momento de desesperación le enseñó a ser paciente y a confiar en los planes de Dios. Con su primer sueldo la sensación de alivio fue inmensa. Por fin pudo pagar algunas facturas atrasadas, guardar comida en el frigorífico y respirar un poco mejor. Pero, en lugar de gastarlo todo impulsivamente, decidió actuar con inteligencia. Creó un plan para salir de deudas poco a poco, fue controlando sus gastos y empezó a tener una nueva relación con el dinero. Además, sucedió algo aún más poderoso. Empezó a ayudar a otras personas. Antes, cuando estaba en el fondo, se sentía completamente solo. Ahora quería ser un apoyo para aquellos que también estaban pasando por dificultades. Comenzó a compartir su historia, animando a amigos que enfrentaban desafíos similares. Se ha convertido en una fuente de motivación espiritual, un ejemplo vivo de que fe en Dios y otros determinación puede transformar cualquier realidad. A giro de vuelta de Carlos no fue solo externo. No solo consiguió un nuevo trabajo, encontró un propósito. Comenzó a comprender que cada persona tiene su propio camino y que las dificultades son parte del camino. Pero, para aquellos que no se dan por vencidos, que continúan creyendo incluso cuando todo parece ir mal, el victoria es solo cuestión de tiempo. Poco a poco su vida se fue equilibrando. El corazón que alguna vez llevó tristeza ahora estaba lleno de esperanza. Empezó a sonreír de nuevo, a soñar y a creer que lo mejor estaba por llegar. Si anteriormente vio su periodo de desánimo como una mala etapa, ahora lo vi como una experiencia de aprendizaje. Aprendió la importancia de perseverancia, confianza en Dios y paciencia. Descubrió que los momentos difíciles pueden enseñarnos lecciones valiosas y que, al final, todo forma parte de un plan mayor. Hoy, Carlos mira hacia atrás y date cuenta de que tu historia no se trata solo de dificultades. Se trata de resiliencia, fe, determinación y transformación de la vida. Y, sobre todo, aprendió una lección fundamental. Ninguna tormenta dura para siempre. Para los que persisten, el sol siempre vuelve a brillar. Hoy, Carlos comparte tu historia no solo como testimonio de resiliencia, sino como un llamado a quienes enfrentan sus propios desafíos. Él sabe cuánto soledad, a duda y el desánimo pueden parecer abrumadores, pero también comprendes que por muy difícil que sea el camino, siempre hay una salida. Mirando hacia atrás, se da cuenta de que cada obstáculo fue esencial para su transformación. Si no me hubiera enfrentado a dificultad financiera, quizás nunca había aprendido a valorar los pequeños logros. Si no hubiera pasado por desesperación, tal vez nunca habría encontrado su verdadero yo. Fe en Dios. Y si no lo hubiera sabido frustración del fracaso, tal vez nunca habría desarrollado la determinación necesaria persistir. Aprendió que la vida no se trata de evitar problemas, sino de crecer a partir de ellos. Cada desafío nos moldea, nos fortalece y nos enseña algo valioso. Ahora su misión es animar a los demás. Comenzó a participar en grupos de apoyo, ayudando a quienes estaban pasando por momentos de angustia para encontrar una nueva perspectiva. En las redes sociales, comparte mensajes de motivación y esperanza, recordando a todos que las dificultades son temporales y que el mañana siempre puede ser mejor que hoy. Muchos de los que escuchan su historia se conmueven. Personas que también han enfrentado pérdidas, desafíos y decepciones se identifican con sus palabras. Algunos, que estaban a punto de darse por vencidos, encuentran la fuerza para continuar. Carlos descubrió que su dolor no era en vano, se convirtió en un poderoso testimonio de que siempre hay esperanza. ¿Y tú?
¿Alguna vez has tenido un momento difícil en el que pensaste en rendirte? Tal vez esté enfrentando algo en este momento, problemas financieros, una pérdida dolorosa, un periodo de incertidumbre. Pero recuerda, ningún dolor dura para siempre. Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría ser justo lo que alguien necesita para encontrar la fuerza para seguir adelante. Cada historia de superación tiene el poder de transformar vidas. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir contenido más inspirador. Juntos podemos difundir la esperanza, porque al final, la lección más grande Carlos aprendido fue esto: la vida puede incluso derribarnos, pero quien tiene fe y perseverancia siempre encontrará un nuevo camino para levantarse.